¿Cómo desenmascarar las palabras ingeniosas que mienten a diario? ¿Cómo entender que uno de los departamentos más ricos tenga que pedir dinero para invertir en su gente? ¿Cómo descifrar el panorama político lejos de los colores? ¿Cómo sofocar la duda frente a lo que vemos en las redes? ¿Cómo entender para dónde vamos y quiénes nos llevan? Porque siempre importa más el cómo que el por qué. Conéctese con el programa Las Cosas Como Son, con Yesenia Bayona y Javier Gaviria, la noticia en contexto, que brinda todos los puntos de vista para que usted decida. Hoy quiero darles la bienvenida al programa Las Cosas Como Son. Hemos cambiado un formato por esta oportunidad un poco y justamente lo hacemos por un tema que nos genera bastante preocupación. Las cifras de violencia en Casanare son bien preocupantes en estos momentos, la violencia intrafamiliar y sobre todo casos de violencia hacia la mujer, que es el tema que vamos a tocar hoy cuando se desarrolló en Casanare un foro sobre feminicidio, y una de las organizadoras de las figuras visibles es Lida Quevedo. Lida, buenas tardes, bienvenida al programa Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos y todas que están en este momento sintonizados con Las Cosas Como Son. Lida, las cosas como son justamente, ¿cuál es esa preocupación que les generó a usted y a Paola Condía, otra de las personas, de los profesionales que quisieron vincularse en este espacio para hablar sobre feminicidio en Casanare? Algo muy sencillo, a las mujeres nos están matando. Y ese fue como la preocupación que nos dio para poder desarrollar este evento, poder mirar y conocer un poco de personas expertas que nos acompañaron, un poco del contexto de lo que ha sido y es el feminicidio. Bueno, y justamente una de las personas que invitaron, Lida, que invitó Paola Condía, es Adriana Celi. Adriana Celi es la promotora de la conocida ley de feminicidio. No fue una labor sencilla, pero yo quisiera preguntarle en primer lugar, ¿por qué promover una ley de ese tipo para las personas que no la conocen, Adriana? Muchísimas gracias por la invitación, y aquí yo creo que es importante resaltar y es triste hablar hoy de feminicidio y que hayan sufrido tantas víctimas para que lográramos tipificar un delito autónomo en ese momento que aparecía como un agravante más en la ley. Pero es porque nos siguen matando por el hecho de ser mujeres y porque tristemente tuvo que morir mi hermana, tuvieron que morir más mujeres. De hecho, aquí en Casanare se han presentado muchos feminicidios, pero todavía las instituciones, todavía el Estado no es garante de los derechos de las mujeres, y no debería ser así, buscar una ley para prevenir, para sancionar, para investigar este tipo de delitos, sino que hay que más bien sensibilizar para que eso no vuelva a ocurrir. Bueno, Adriana, pero podemos decir que con el tema de la ley del feminicidio, por lo menos ya tipificado este delito como tal, es más posible que nosotros podamos protestar y podamos buscar una alternativa para que las instituciones nos atiendan. Esa ruta de atención realmente no está funcionando. Pero fíjate que la misma ley de feminicidio no es la que nos la da, es la 1257, que esa ley cumple 10 años este año, pero que además ninguno de los operadores judiciales ni ninguno de los operadores en el tema de las rutas y de los protocolos pues funciona. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer esa exigencia de la que tú hablas, de que garanticen realmente los derechos de las mujeres, que activen cualquier tipo de ruta, que nosotros y nosotras como sociedad tengamos claro cuáles son nuestros derechos y a dónde acudir cada vez que tenemos algún tipo de caso de estos. Además de tipificar el feminicidio como un delito en Colombia, con esta ley, ¿qué otros aspectos se deben tener en cuenta y que de pronto la gente no los conoce? Bueno, la ley nos da una herramienta importante, y es crear una cátedra de género en los colegios, universidades y a nivel de funcionarios públicos, y sobre todo en la parte judicial, para que entiendan cuál es la importancia de sancionar este tipo de hechos que no tienen ningún tipo de beneficio estos criminales, identificar, hay muchas características para reconocer que es un feminicidio, entonces ir identificando y saber cuál es el riesgo que corren las mujeres en el tema de prevención. ¿Usted cree que hablando del tema de prevención hay algunos funcionarios públicos que no conocen esta ley, que no saben cuáles son esos elementos que deben tener en cuenta para que se tipifique este delito
Y por eso es que cuando las mujeres llegan a denunciar, sencillamente se cansan de ir a un lado para otro y no saben finalmente dónde las deben atender. Totalmente, Yesenia, y estoy completamente segura y he visto funcionarios que en mi cara todavía me dicen que no tenemos un convenio internacional para valer los derechos de las mujeres, que no, pareciera que la ley no existiera y no la conocen. Entonces cuando una mujer llega a estos sitios, a estos lugares, a cada una de las rutas, es vulnerada, es nuevamente revictimizada y es sancionada quizás, y le echan la culpa a ella de que lo que le ocurrió debe ser por algo. Eso es recurrente, aquí en Yopal Casanare también pasa, señores. Les cuento un caso particular, una señora que sufrió una agresión por parte de su pareja sentimental, llegó a la fiscalía y le dijeron qué pena es que no hay sistema, vaya a tal lado, y lo mandan a casa de justicia, ya le dijeron aquí no tenemos competencia, luego la regresan, no, que vaya a una inspección de policía, y en definitiva la señora después de 3 días se cansó y dijo no, yo no voy a denunciar más, y son mujeres que quedan con un riesgo latente porque no se sabe qué puede hacer su compañero sentimental después, o qué etapa en la violencia sigue después de un caso de una golpiza de ese tipo. Claro, y eso es lo importante de formar a estos funcionarios que tienen que responder frente a cada una de las acciones que tiene que tomar en cada caso de las mujeres. Y es importante hacerles saber que existe una ley, que tienen que cumplirla, pero que además no dejen de ser seres humanos. Tienen que todavía tener esa sensibilidad, no juzgar a las mujeres por lo que ocurre, no ponerse, sea profesional, tiene que ponerse en los zapatos del otro como un ser humano que realmente es. Adriana, gracias por venir a Casanare y gracias sobre todo por compartir su historia de vida con nosotros en Las Cosas Como Son. Gracias, y en Las Cosas Como Son hoy no nos callamos y hablamos de feminicidio de las mujeres. Dentro de los participantes en el foro de feminicidio también estuvo el periodista e investigador Jayber Rivera, a quien vamos a saludar. Bienvenido al programa Las Cosas Como Son. Muchas gracias, un saludo muy especial para todos y complacido de estar con ustedes. Bueno, Jayber tuvo la posibilidad de realizar una investigación y producto de esa investigación ha editado un libro en donde también documenta bastantes casos de violencia y de feminicidio. Sí, es una investigación periodística hecha a nivel latinoamericano, no solamente con casos de Colombia, sino de México también, y es un proceso que duró más o menos un año, toda la investigación, y que está recopilada en ese trabajo periodístico, en ese trabajo investigativo, que busca generar realmente prevención, generar un mensaje de qué estamos haciendo como sociedad, de a dónde estamos llegando como sociedad y qué estamos realizando en nuestra casa, en el hogar, en nuestro sitio de trabajo, en nuestro sitio de estudio, en fin, en los diferentes escenarios donde nos encontramos. Jayber, producto de esa investigación se puede determinar que a veces tenemos algunas señales que o no vemos o no queremos ver, y por eso es que también se producen tantos feminicidios, que no se llega a la prevención. Exactamente, a veces hay unas señales muy claras que por el mismo concepción cultural y por la misma concepción social que tenemos, como hemos crecido, como nos han educado, en el contexto en el que vivimos, creemos que es normal, hemos normalizado la violencia y hemos normalizado este tipo de agresiones. Y hay un tema, por ejemplo, que es la violencia psicológica, que es muy complicado no solo de denunciar, sino de conocer, de saber que estamos siendo víctimas o que las mujeres están siendo víctimas de violencia psicológica. Por lo mismo, por la misma concepción cultural en la que se ha crecido, por la misma creencia en el que uno piensa que quizás el grito, quizás el insulto, todo esto conlleva, o a veces ni siquiera el grito del insulto, a veces esa violencia psicológica se maquilla, por llamarlo de esa forma, con palabras entre comillas bonitas, pero lo que están llevando es a ir un poco más allá y se va perpetuando durante el transcurso del tiempo, se va a ir perpetuando y va a ir subiendo el tema de la agresión, va a ir volviéndose ya violencia física, en fin, va a ir gradualmente subiendo. Es decir, empezamos por decirle no se ponga esa camisa, no se ponga ese pantalón, no salga, no utilice este dinero,
y progresivamente seguimos con temas de golpes, de esas golpizas vienen unos maltratos más fuertes y como lo vimos aquí en algunos casos, en Casanare ya hemos tenido casos de feminicidio. ¿Cómo está Colombia frente a Latinoamérica en este tema del fenómeno del feminicidio? Es muy fuerte el tema. En Colombia en ese momento hay un promedio de 2.7 mujeres asesinadas de manera diaria. No podemos decir que todos son feminicidios porque se tienen que cumplir unas causales y unos protocolos, por llamarlos así, que están dentro de la ley 1761, que es la ley de feminicidio, pero las cifras son altas, realmente son altas, lamentablemente cada día aumentan, pero en comparación con otros países de Latinoamérica, por decir algo, en Argentina asesinan a una mujer en promedio cada 18 horas, en El Salvador una mujer es asesinada en promedio diariamente, y hay que mirar, por ejemplo, el tema de los contextos de cuántos habitantes que tiene cada uno de estos países. En México, cuando yo terminé la investigación, el promedio estaba en 7.5 mujeres asesinadas diariamente, en este momento está en 9, es decir, ha seguido creciendo. Hace un par de semanas salió el informe de Estados Unidos del año 2016 y también ha crecido en comparación con otros años, ha crecido. El tema en Estados Unidos es muy complejo, por decir algo, por el uso de armas de fuego, que es permitido, que cualquier persona puede ir es como si fuera un supermercado libre en este momento aquí en Colombia y comprar el arma que quiera. Entonces la mayoría de los casos de feminicidio ocurridos en Estados Unidos son con arma de fuego y está creciendo. O sea, porque de pronto digamos que yo digo que el mismo número puede ocurrir a lo que pasaba hace muchos años. Lo que pasa es que en este momento se está denunciando más, en este momento se está visibilizando más y por eso uno pareciera ver que los casos están creciendo. Puede que no estén creciendo, puede que sí, puede que no. Hay que hacer un trabajo y hay que hacer una investigación sobre este tema. Es que hoy en día se denuncia más. Bueno, Jayber, ¿y qué hacer frente a ese tipo de casos como sociedad, desde la casa? ¿Qué podemos hacer también para evitar o para llegar más bien a ese punto de prevención y no hablar de feminicidios? Lo acabas de decir, prevenir, empezar a hablar, generar estos espacios como los que acabamos de tener, en el que se hable sin tapujos realmente del tema y en el que no solamente se hable de tapujos, sino que se vaya un poco más allá, se empiece a mirar cuáles son las rutas de atención, cuáles son los posibles agresores que quizás tenemos a nuestro alrededor y no los hemos identificado, cuáles son esas relaciones, porque no solamente los feminicidios se presentan en relaciones de pareja, pero cuáles son esas relaciones en el hogar, en el trabajo, en el estudio, con los mismos amigos, que nos están agrediendo, pero que no las hemos identificado, y empezar a identificar y a saber y a mostrar sobre todo que están ocurriendo, pero que no sabemos que están ahí, que no sabemos que están a la vuelta de la esquina, que el amigo, el hermano, el primo, la prima, en fin, el familiar está quizás siendo agredido o está agrediendo. Y vuelvo y repito lo que decía al comienzo, patrones culturales y sociales que nos dicen es que ¿por qué se vistió así? ¿Por qué salió a esas horas de la noche? ¿Por qué estaba con ese grupo de personas? ¿Por qué contestó? En fin, creencias sociales que tenemos arraigadas y que no deben ser así, porque es que absolutamente nada justifica la violencia contra la mujer. Bueno, pues ahí están entonces, tuvimos tanto a Adriana Celi como a Jayber hablando sobre este tema del feminicidio, bien importante e interesante, sobre todo que este material lo conozcan en sus casas, sus hijos, sus esposos, sus hermanas, sus hermanos, sus abuelos, toda la familia merece conocer esta información porque nuestro trabajo es prevenir. Y en el programa Las Cosas Como Son continuamos hablando con diferentes personalidades sobre el tema del feminicidio. Quisimos hablar con Esperanza Vargas, la gestora social del municipio de Yopal. ¿Qué cifras maneja el municipio y qué tanta es la preocupación que hay sobre el caso de violencia, especialmente hacia la mujer? Yesenia, gracias. Buenas tardes. Sí, el problema es muy preocupante realmente. En este momento seguimos liderando a nivel nacional el departamento de Casanare el tema de violencia intrafamiliar y especialmente de violencia contra la mujer. Tenemos durante este año 540 casos, de los cuales 380 se han generado en violencia intrafamiliar, que normalmente está asociado con agresión a la mujer. Para nosotros pues realmente ha sido una situación muy preocupante y pues se han establecido una serie de campañas
que han dado algún impacto, han tenido un impacto y un mejoramiento en esta parte, especialmente en el caso de Abraza la Vida, que fue una campaña que se estableció con los líderes espirituales, con los sacerdotes, los pastores de las iglesias cristianas, y en el cual pues se estaba como destacando este problema de violencia hacia la mujer, violencia de género, y de alguna manera sí tuvo una aceptación o digamos tuvimos una mejor o una mejora, digamos, en este aspecto. Esperanza, además de la administración municipal, la administración departamental, el gobierno del estado como tal, también qué mensaje podemos darles a las familias desde que estamos educando a los niños, estamos educando en el machismo a los niños, a las niñas, y puede ser esa también una consecuencia de la violencia intrafamiliar. Definitivamente sí, Yesenia, el tema de violencia intrafamiliar pues se inicia realmente desde nuestra formación en la infancia, en donde pues los chicos se ven abocados a enfrentar este tipo de situaciones de violencia entre su familia, y obviamente donde se va fomentando sin quererlo, sin sentirlo y sin de pronto pensarlo, ese machismo entre los niños y entre las niñas, a la sumisión, a la aceptación de esta situación, reflejado obviamente en sus mamás, y pues posteriormente se dan todas estas cifras que estamos manejando. Pues bueno, es el mensaje también entonces desde las casas, padres de familia y las mamitas también, tener bastante atención en el tema de la educación. Vamos entonces a invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles 5 de la tarde en Las Cosas Como Son.